Uno de los grandes misterios de la historia reciente es el destino de la fortuna de Pablo Escobar Gaviria, líder de uno de los grupos criminales más poderosos del narcotráfico en Colombia, el Cártel de Medellín. En años recientes han sido encontrados millones de dólares enterrados en zonas agrícolas o en las mismas propiedades del mafioso, pero el mito dice que hay muchos millones más enterrados en todo Medellín y en las montañas de la provincia de Antioquia, al noroccidente de Colombia. Lo real es que mucho de la fortuna de Escobar está a la vista de cualquiera, traducida en escuelas, en iglesias, hospitales, calles, avenidas pavimentadas, en canchas de fútbol, obras de electrificación y hasta un penal. En la misma ciudad de Medellín todavía existe el barrio llamado Pablo Escobar, y es que esa fue la manera en que el narcotraficante encontró para lavar dinero, invirtiendo en obra pública y generando confianza ciudadana. Otra parte fue corrompiendo a policías, a jueces, a funcionarios públicos, incluso a periodistas a quienes entregaba dinero en efectivo, joyas, autos, casas y cualquier otra cosa que sirviera para volver casi legal lo que era ilegal. Esta es una de las muchas caras del lavado de dinero, un delito internacional que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo y no porque falten leyes, sino porque sobra corrupción. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expedientes, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla, donde hacemos periodismo útil. Hoy vamos a hablar del lavado de dinero y de las debilidades del sistema financiero mexicano para poder identificar estas prácticas y combatirlas y además perseguirlas penalmente. Vamos a revisar también el impacto que tiene la extorsión en la vida de las personas y por qué sigue siendo un delito que el gobierno federal no ha podido siquiera controlar y menos reducir. Así que no te vayas, vamos al reportaje de la semana. México cuenta con un marco legal sólido contra el lavado de dinero. La ley antilavado obliga a bancos, notarios, casas de cambio y joyerías a verificar el origen de los recursos y reportar operaciones inusuales. Su eje principal es conocer a su cliente, validar sus datos y monitorear su actividad. Si alguien declara ingresos de 30,000 pesos mensuales y un día recibe 500,000, el banco debe reportarlo al SAT, que a su vez remite el caso a la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de investigar, congelar cuentas si hay indicios y denunciar ante la Fiscalía. Todas las instituciones financieras son los primeros obligados a revisar lo que atípicamente les llame la atención. Por eso es que el banco, cuando tú abres una cuenta, te pide registro federal de causantes, te pide identificaciones. Si eres una empresa, te pide tu acta constitutiva, notariada. Este año el Congreso reforzó la ley con monitoreo automatizado, vigilancia a personas políticamente expuestas e identificación de beneficiarios finales. El sistema cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero sigue siendo vulnerable. De 2018 a 2024 se reportaron 2.4 millones de operaciones inusuales. En 2024 fueron más de 319,000, pero solo se congelaron 5,110 cuentas, el 1.6%. La Comisión Bancaria impuso apenas 800 sanciones, con multas récord por 216,000 millones de pesos. Las normas ahí están. Hay instituciones que sí las cumplen y hay instituciones pues que no las cumplen tan bien y hay otras pues se les olvidan. Expertos advierten que el sistema falla por el incumplimiento o encubrimiento de los sujetos obligados y la omisión de las autoridades. Un ejemplo son las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos contra Vector, Intercam y CI Banco. A Vector se le señala por facilitar sobornos del cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, procesar más de 2 millones de dólares desde cuentas vinculadas a mulas de dinero y operar con empresas chinas que enviaban precursores químicos para drogas sintéticas. Llama mucho la atención que una de estas empresas es de un personaje importante del gobierno federal. Los candados y la operación, pues aunque existan, las instituciones se pueden estar haciendo de la vista gorda, ¿no? No tenemos evidencia al respecto. Aunque el sistema tiene candados, la negligencia y la corrupción lo vuelven ineficaz. Mega Noticias, Abel Martínez. En el papel tenemos una buena ley para prevenir el lavado de dinero. El problema es que los delincuentes, sean del crimen organizado, de cuello blanco o que estén en la nómina gubernamental, siempre van a encontrar formas innovadoras para evadir el rastreo de dinero.
Aunque el gobierno lo niega, el lavado de dinero no es un hecho aislado, es una realidad extendida y en gran parte impune. Expertos advierten que constantemente ingresa dinero sucio al sistema financiero sin activar alertas o con la complacencia de quienes deben frenarlo. Que independientemente de todas las reglas y de toda la capacidad operativa del Estado mexicano, el mercado negro en donde está involucrado el lavado de dinero no se toca, sobre todo por la capacidad que tiene operativa el crimen organizado. Lo mismo que les permite operar para la venta de drogas, para la extorsión sin ser investigados, sentenciados, es la misma tipo de cosas que les permite poder lavar dinero. La falta de capacidad institucional, la corrupción tan rampante que existe. Lavar dinero es hacer que recursos ilegales parezcan legales. Esto permite que narcotraficantes compren propiedades, políticos oculten sobornos y criminales operen como empresarios. Aunque existe una ley antilavado, el crimen aprendió a evadirla mediante diversos métodos, como los depósitos fraccionados. 1 millón de pesos se reparte entre 20 personas que depositan 50,000 cada una y lo mueven entre cuentas hasta blanquearlo. Empresas fantasma, negocios sin clientes que facturan miles de pesos, compra de bienes en efectivo como casas, autos y joyas con dinero ilícito y prestanombres, propiedades a nombre de terceros para evitar rastreos. Dado que no tenemos una regulación muy adecuada y un porcentaje muy importante de los negocios y del comercio en México está fuera de la legalidad, pues es mucho más fácil que esto se esconda. Los bancos deberían detectar y reportar estas prácticas, pero no siempre lo hacen. Entre 2024 y 2025, todos los bancos de México, excepto Banca Mifel y Banco Azteca, fueron multados por fallas antilavado. Scotiabank y Autofin encabezaron las sanciones. El caso HSBC es emblemático. Entre 2002 y 2009 permitió el ingreso de más de 7,000 millones de dólares ligados al narco. Fue multado con 379 millones de pesos en México y 1.9 millones de dólares en Estados Unidos y nadie fue procesado. Es quitarle un pelo al gato. Es un montón de dinero que no se justifica o que es sospechoso y las multas son chiquititas. Hoy, nuevas alertas llegan desde Estados Unidos. 3 financieras mexicanas fueron señaladas por facilitar operaciones del narco. Otra advertencia externa sobre la gravedad y facilidad del lavado en México. Mega Noticias, Abel Martínez. En Estados Unidos hay una frase muy consolidada en cuanto a la investigación contra el lavado de dinero. Follow the money. O sea, seguir la ruta del dinero, cosa que no funciona como debiera en nuestro país y que representa un impacto importante ahora en la relación bilateral con Estados Unidos. En México se lavan hasta 50,000 millones de dólares cada año, casi lo mismo que el gobierno destina a todos sus programas sociales, según Global Financial Integrity. Esa cifra supera el costo del Tren Maya, de 20,000 millones, y equivale a más de 3/4 partes del presupuesto nacional en educación, 62,000 millones. El lavado proviene en gran medida del crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, corrupción, contrabando y uso de factureras. Lo más alarmante, el 7.6% de las remesas podría estar vinculado al narco, según Signos Vitales. Sin acusar a nadie, sin duda que en todos esos movimientos internacionales de dinero, número 1, se esconden transacciones ilícitas. Número 2, que hay empresas que pagan importaciones, que cobran exportaciones, que son de repente tentadas a sobrefacturar o subfacturar. Con Donald Trump en la presidencia, Estados Unidos emprendió una cruzada. Los cárteles mexicanos fueron designados como organizaciones terroristas, lo que permitió al Departamento del Tesoro endurecer la vigilancia sobre la banca mexicana. Casos como las denuncias contra Vector, Banco e Intercam por facilitar presuntas operaciones ilícitas muestran que el problema es sistémico. Vector, en particular, llama la atención. Su dueño, Alfonso Romo, fue clave en el equipo económico de Andrés Manuel López Obrador, lo que alimenta sospechas de encubrimiento, además de tintes políticos. El tema se vuelve político cuando una de las instituciones observadas o señaladas pues pertenece a quien fue el jefe de la oficina de la presidencia del gobierno anterior. Es un golpazo para este gobierno el decir, mira lo que está pasando en tu sistema financiero. La presión de Estados Unidos sobre México crece, sobre todo por el tráfico de fentanilo. De hecho, las investigaciones por lavado están ligadas a este combate, lo que, según expertos, deja a México en una posición de debilidad ante otras negociaciones, como la del tratado comercial. Es una llamada de atención para que el gobierno pueda identificar ciertas cosas y siga entregando pues lo que Trump quiere. Es un tema que puede tambalear más las negociaciones políticas en los temas que ya sabemos, el Tratado de Libre Comercio que se está por volver a discutir y el tema de los migrantes, así como el tema de las fronteras. Este año se endureció la ley, pero más allá de fortalecerla, el reto es aplicarla. Mega Noticias, Abel Martínez.
De lo que se trata es que justamente todo ese dinero mal habido, sea por la venta de drogas, de armas, tráfico de personas, extorsión, cochupos, en fin, lo digamos como lo digamos, el chiste es que ese dinero es ilegal y alguien tiene que hacerlo pues legal y eso se llama lavado de dinero. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio tu foro, amigo, que me lo prestas para hacer este programa. Gracias, Andrés. De Experiencia Media, mi compañero periodista Abel Martínez. ¿Qué tan difícil es como periodista, Abel, investigar un tema tan complejo como el lavado de dinero? Porque pues, es difícil encontrar evidencias, documentos, pruebas. Sí, por supuesto, Andrés, si nos vamos al fondo, si nos vamos a los personajes, si nos vamos al nombre, el monto y todo ello es muy complicado. Generalmente estas operaciones pues lo que buscan es estar en la sombra, estar escondidas, pero si nos vamos a las prácticas, a cómo lo hacen, desafortunadamente, Andrés, nos llevamos la sorpresa de que es algo ya muy normalizado. Entonces, fraccionar $1,000,000 en 20 personas para que cada quien deposite un poco, pues es algo que ya todos lo saben hacer, ¿no? Está también pues otros métodos con los cuales los criminales de alguna manera van escondiendo el dinero. Lo grave, Andrés, es que las autoridades no puedan detectarlo. Hay millones y millones de alertas de movimientos inusuales y hay unos que son completamente sospechosos porque tienen todos los elementos de que pudiera ser lavado de dinero, pero estamos hablando de millones y no se ve reflejado en el congelamiento de cuentas, en las sanciones, en fin, en descubrir estas grandes redes de lavado de dinero. Los economistas destacan, estamos en un país donde el narco se ha apoderado en gran parte de esa economía y entonces por eso mucho del dinero sucio se lava constantemente. Bueno, aquí hay un tema, Abel, que tiene que ver con las instituciones financieras, porque podemos reprocharle al Estado mexicano su acción, omisión, pero la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la Ley de Servicios Financieros, establece todas estas reglas de si hay movimientos sospechosos, depósitos, ¿no? Movimientos inusuales en cuentas, o que de repente pueda haber personas que tienen una cuenta bancaria o 10 o 20 en diferentes bancos, y entonces nos preguntamos, ¿cómo está la relación entre la banca comercial y la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, como para que no se den cuenta de esto que está pasando, ¿no? Claro, Andrés, y mencionas un punto clave, ¿por qué? Porque es una obligación legal, no es que si yo quiero hacerlo, que si me da la gana, que si investigo un poquito o no, o una decisión autónoma. Existe una ley y cuando alguien se registra como cliente del banco o de una financiera, la institución está obligada a conocer todo de esta persona, sus datos personales, ahora muchos sus datos biométricos, los ingresos constantes. Y una persona te declara que es un trabajador con un salario mensual de tal cantidad y de pronto aparece un depósito que supera eso por 10, 20, 30, 40 veces, tiene ya que activar la alerta. Sí para ellos, para protegerse como banco, pero inmediatamente avisar al SAT. El SAT le avisa a la unidad de inteligencia financiera, hay una investigación profunda sobre ese perfil, sobre esa persona y después, si hay indicios, se presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República. El banco, como bien lo dices, es el primer activo, la primera institución que está observando a sus clientes. Si ellos ya observaron un movimiento inusual y no lo denuncian, el problema está ahí. Pero si sí lo denuncian, si sí lo reportan y a pesar de ello no hay una investigación por parte de las autoridades, pues también algo está pasando. Se puede hablar de corrupción, como decías, pero también hay algo muy grave, Andrés, falta de capacidad. Todas estas personas que investigan son peritos especializados con una gran preparación y cuando hablamos de que en los últimos 7 años hemos vivido una austeridad republicana o franciscana, pues no le estamos dando los recursos, el personal a áreas que lo necesitan. Y que además supone también haber inversión en tecnología, porque necesitamos capital humano, capacitarlo bien, pero que también tengamos las herramientas tecnológicas para poder hacer esa investigación, porque no solamente en la banca, sino también en la compra de propiedades, en la compra de coches, en la compra de cualquier cosa que sirve para hacer legal el dinero que entró de manera ilegal a mis bolsas, ¿no? Un punto muy importante, Andrés, tiene que ver, por ejemplo, con los notarios. Todos los días se están generando nuevas empresas y dan fe muchos de los notarios de esas empresas y cuando todo está en orden, cuando es físico, pues es una muy buena noticia. Una nueva empresa, es más empleo, pago de impuestos y todo ello.
pero también se están generando muchas empresas fachada, de papel, sin edificio, sin personal, sin trabajadores y lavando constantemente dinero. ¿Quiénes son los responsables de dar fe de esa creación de empresas, de esas asociaciones? Pues los notarios. Y no ha habido ni un procedimiento ni un aparato tecnológico más importante para ir observando a todos los notarios que tienen un gran poder en esa fe, en otorgar esas pues certificaciones. Un tercer sector importantísimo. Además, déjame preguntarte esto para cerrar el tema, Abel, porque creo que es importantísimo señalarlo. Desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales. ¿Cómo limita la investigación periodística cuando ya no tenemos estos recursos para exigirle al Estado mexicano que nos informe sobre cómo están haciendo estas investigaciones? Sí, por completo. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera periódicamente va presentando resultados y ahí es donde nos enteramos de estas alertas, ¿no? Si algo está pasando, ahí se va modificando la estadística. Desafortunadamente, en los últimos años ha ido hacia arriba el número de estas alertas. Es información pública y periódica, qué bueno. Pero cuando la autoridad se niega a dar esa información, pues resulta que ya no tienes el informe trimestral o ya no tienes el informe anual. Cuando lo vas a solicitar, ahí te ponen todas las trabas, porque sí estamos hablando de información delicada, que puede llevar nombres, que puede llevar montos. Es una información compleja, pero no por eso no puede ser pública. Entonces, ahí las autoridades te cierran todos los caminos y dicen, no pasa y no te la vamos a dar. Y ahora, sin un instituto de acceso a la información, pues no podemos de momento y de inmediato presentar ya un camino para apelar a todas estas negativas de información, lo que pasaba antes. Ahora, bueno, el peregrinar es más largo y eso pues va haciendo que la opacidad tenga por lo menos más años de impunidad. Así es, y eso sin contar que la obra pública también es una buena manera de lavar dinero, porque entonces el gobierno federal hasta se vuelve cómplice. Abel Martínez, periodista de investigación. Gracias, Andrés. Muchas gracias, como siempre, por participar aquí en Expedientes, que es tu casa, y yo pues aquí lo estaremos invitando, porque nos presta su foro, ya ven que este es el foro de territorio y de Ciudad de México. Muchas gracias, Abel, nos estamos viendo en la próxima, y ya saben que nos gusta hacer un recorrido de repente por entender qué pasa en diferentes partes del país. Y vamos a Sonora porque, a decir de especialistas allá, el combate a la corrupción no solamente es una práctica que no se persigue, más bien encuentra nuevas formas de operar desde los puestos de poder. En Sonora, la corrupción no se combate, se recicla. Un ejemplo, el exgobernador Guillermo Padres Elías terminó preso por lavado y defraudación, mientras Claudia Pavlovich presumía haber creado la Fiscalía Anticorrupción, misma que ahora caza a su gente. En un mes ya van 3 detenidos, 2 exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura y la esposa de un prófugo del SECOP. El expediente no habla de errores administrativos, sino de excesos. Una mansión de lujo, una boda de ensueño en 2025 y transferencias bancarias entre 2023 y 2025 revelan cómo se movía el dinero. El titular de la Fiscalía Anticorrupción ventiló que en la SEC se desviaron 290 millones de pesos en la nómina y prestaciones hacia empresas privadas y fideicomisos entre 2018 y 2021. 2 exfuncionarios ya duermen en prisión preventiva y aún faltan más. También se le dieron las órdenes de aprehensión en contra de los demás, pero todavía están en proceso de ejecución. La ironía es que el gobierno de Pavlovich fue señalado en la estafa maestra. Con Andrés Manuel López Obrador fue embajador en Barcelona y con Sheinbaum, cónsul de Panamá. Esto es algo que solamente la política mexicana puede explicar. Se está premiando a la cabeza de aquella administración que en estos momentos está siendo revisada. Creo que lo rescatable de la situación es que ciertamente hay trabajos de revisión con relación a la anticorrupción. Eso es una palomita interesante. En Cajeme Cómo Vamos exhibió al director de Gasto Público y Presupuesto, que aprobó contratos por casi 4 millones de pesos a favor de su esposa y suegros. Facturaron de todo: lonas, banners, despensa y hasta agua embotellada. Lo más importante para nosotros es que se repare el daño, se resarza al municipio por recursos ofrecidos indebidamente. Y sí tiene esa facultad la propia autoridad de determinar que quienes resulten responsables indemnicen o reintegren a la hacienda municipal esos recursos. El ayuntamiento informó que el funcionario fue suspendido de manera temporal durante el proceso de investigación. En México, actualmente se reveló la participación de elementos de la Marina en el tráfico de huachicol. Por lo menos 7 han muerto por diversas causas. Hay 14 detenidos. Dulce Fajardo, Mega Noticias.
Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos 50 y vámonos rápidamente al número 1. Tenemos una buena ley anticorrupción y ante el lavado de dinero, donde la participación de la banca es fundamental para identificar movimientos extraños y que la autoridad actúe con prontitud. Dicen. Bueno, eso dicen, pero la verdad es que desde 2018 a 2024 se reportaron 2.4 millones de operaciones inusuales. Solo en 2024 fueron más de 319,000 y solamente congelaron 5,000 cuentas, apenas el 1.6%. Y de todo este universo, además, la Comisión Bancaria impuso apenas 800 sanciones por 216,000 millones de pesos. Así de chafas. Bueno, vamos a los cuentos y cuentas número 2. Dicen los empresarios bancarios, y en cada convención bancaria dicen lo mismo, que están comprometidos con la seguridad y estabilidad financiera del país y que se suman a la lucha contra el lavado de dinero. Eso dicen. Bueno, pues eso dicen, porque es más o menos. Basta recordar este caso que mencionaba mi compañero Abel Martínez de HSBC, que entre 2002 y 2009 permitió el ingreso de 7,000 millones de dólares que podían estar vinculados al narco. Y nada más lo multaron con 379 millones de pesos. Y además, nadie está en la cárcel. Ya ni de qué decir de los casos de Sei Banco, de Kimber Intercam, que fueron sancionados por Estados Unidos por actividades sospechosas. Bueno, más adelante regresamos con más cuentos 50 y mientras tanto vamos rápidamente a un corte. Seguimos aquí en Expediente CMN a través de la pantalla de Mega Noticias. Sí, claro, 3, 2, 1. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas, Carlos? Yo te escucho muy bien. Sí, igual, fuerte y claro, muchas gracias. Buenas tardes. Excelente, excelente, muchas gracias. Ahorita regresamos al aire. Perfecto. Ya te digo yo que este tema del lavado de dinero es un tema muy complejo y como buenos periodistas que somos expertos en absolutamente nada, siempre buscamos a alguien que nos ayude a entender los problemas y me da muchísimo gusto recibir aquí en Expediente CMN a Carlos Méndez, consultor especializado en temas de prevención y lavado de dinero, además de temas que van vinculados al financiamiento hasta del terrorismo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Expedientes. Gracias, Andrés. Saludos a todos. No, hombre, gracias a ti. Oye, a ver, estamos hablando aquí de que el tema del lavado de dinero pues no es otra cosa más que volver casi ilegal lo que es ilegal. Pero es un monstruo de 7 cabezas y lo que le sigue, y es muy complejo. ¿Cómo podemos entender, Carlos, esto del lavado de dinero? ¿Qué es para ti el lavado de dinero? Sí, gracias, Andrés. Pues fíjate que el lavado de dinero no es otra cosa más que un proceso
que da apariencia de legalidad a los dineros que se obtienen a través de un delito. Esto quiere decir que hay un delito precedente. Punto número 1, se comete un delito que en muchas ocasiones pudiera ser incluso narcotráfico, corrupción, defraudación fiscal, y que al ser obtenido de manera ilegal, este no puede ser utilizado, porque, por ejemplo, si vas a una inmobiliaria a comprarte una casa, habitación, un departamento, lo que tú quieras, pues resulta que la inmobiliaria tiene prohibido aceptar la liquidación en efectivo de ese tipo de situaciones, y es donde se vuelven muy importantes las empresas fachada, porque es a través de esta que bancarizan los dineros ilegales que se obtienen, y entonces básicamente el lavado de dinero es un proceso que intenta dar apariencia de legalidad a los dineros que se obtienen a través de un ilícito. Ya mencionábamos varios, por ejemplo, te comentabas, incluso el tema de corrupción. Normalmente siempre se habla de narcotráfico, pero este no es exclusivo el narcotráfico, sino que también al día de hoy se lava más dinero por corrupción que por narcotráfico. Y lo comentabas hace rato también, el tema del bloqueo de cuentas bancarias viene a razón de que se están utilizando al día de hoy ya la delincuencia financiera, ya también está con todas las últimas de la ley, y pues resulta que ahora está utilizando esas empresas fachada para depositar los dineros que se obtienen de forma ilegal, y que un extorsionador, un secuestrador, un defraudador fiscal no lo pudiera ir a depositar al banco porque no se lo va a recibir. Sin embargo, a través de empresas fachada, pues sí es posible esto, porque el banco, aunque realiza su proceso de debida diligencia, pues resulta que ahí le mienten, y es que al momento en que le mienten, también presentan documentos oficiales. Es decir, si estamos hablando de una empresa fachada, hay un acta constitutiva que pasó por un notario público, que también tiene un registro federal de contribuyentes ante el SAT, y que lógicamente hasta le dieron autorización para el nombre. Entonces esto quiere decir que son empresas legalmente constituidas que le ayudan o facilitan el proceso de que los dineros sucios tengan una apariencia de legalidad. Al día de hoy estos dineros, Andrés, pues resulta que también vienen de estas empresas que pagan impuestos. Entonces, ¿y por qué lo pagan? Porque de esa forma pues son menos detectables a una empresa que no pague. Entonces, básicamente el proceso es ese, es solo una fachada, Andrés. Así es, pero justamente, y hablábamos aquí hace un momento con mi compañero Abel Martínez, que hizo esta investigación periodística, del tema que tú mencionas de la corrupción, porque muchas veces la obra pública se vuelve un canal para que precisamente estas empresas fachadas laven dinero, llevándolo a obras públicas, a programas sociales, y eso involucra a una autoridad. Sí, desde luego. De hecho, empieza, por ejemplo, desde la asignación de los contratos. Hay muchos contratos de obra pública que ni siquiera pasa por un proceso de licitación, sino que son ya prácticamente al dedazo, y en ese momento pues se vulnera toda esa seguridad jurídica que brindan, y que pues también ahí tenemos, a pesar de que tenemos la unidad de inteligencia financiera y a nivel estatal están las unidades de inteligencia patrimonial y económica, pues resulta que también no han dado frutos. Por lo menos no ha dado fruto el fruto que quisiéramos ver los ciudadanos de a pie, que tuvieran cuentas congeladas, que tuvieran también personas castigadas en la cárcel, como lo establece el mismo Código Penal, porque yo creo que de papel a este momento ya tenemos todo, tenemos leyes, reglamentos, códigos, y esa parte, si no hay una acción, si no hay un enjuiciamiento por este tipo de situaciones, pues sigue quedando impune. Esto quiere decir, pues, que las estadísticas, si bien es cierto, hay estadísticas y buenas estadísticas, pues resulta que todavía no es lo deseable, porque todavía falta muchísimo más. En muchas ocasiones, por ejemplo, hace rato que se mencionaba el tema de la unidad de inteligencia financiera y las cuentas bancarias, hay cuentas bloqueadas con 3,000, 5,000 pesos. ¿Eso de qué sirve? El golpe en realidad no se le da, y la unidad de inteligencia financiera pues es los mecanismos que tiene para activar y quitarles prácticamente la posibilidad económica, la posibilidad financiera de seguir corrompiendo todo el sistema de un país. Entonces va por ahí el caso, pero sí, efectivamente, en el caso que tú planteas sobre temas de obra pública, pues necesariamente empiezan por ahí, desde la asignación de los contratos al dedazo. Justo eso que acabas de poner en la mesa, el impacto a las finanzas del país, porque esto es un impacto enorme. No tenemos ni siquiera idea de cuánto dinero se lava en este país, pero que además, y te voy a hacer una pregunta desde mi profunda ignorancia a estos temas, Carlos, que es,
Si hay depósitos ilícitos, ¿no? O sea, para blanquear dinero, pues generan impuestos y de alguna manera le genera un beneficio a las finanzas públicas. Entonces es una complicidad también de conveniencia, pero ¿cuál es el impacto de todo esto a la administración? Bueno, el impacto lo podemos medir en varios factores, pero ahí te van los principales. Pobreza, desigualdad y violencia. Es de los principales porque al final de cuentas hay empresas y personas que sí pagamos impuestos y otros que no. Al final de cuentas también esa desigualdad va generando los temas de violencia y que justamente ahí el lavado de dinero no termina porque todavía preocupa más cuando se vincula con un tema que son el financiamiento del terrorismo, que son dos delitos, por ejemplo, que vienen muy pegados uno del otro porque el propio lavado de dinero da como para también financiar actos de terrorismo y se habla, por ejemplo, de terrorismo fiscal a través de estas medidas que tienen para las empresas, pagar impuestos y demás. Y entonces empiezan a sentir esa inestabilidad y el ciudadano de a pie dice, bueno, ¿y qué gano yo pagando mis impuestos? Es ahí donde también se empieza a notar un poco más la desigualdad y son como los sistemas que al final de cuentas van generando incluso esa misma violencia. La desigualdad va a generar ese pánico, ese malestar social y que al final de cuentas por eso también es donde empieza el reclutamiento criminal, que pudiera ser, anteriormente se hablaba de reclutamiento criminal de personas, de jóvenes que terminaban siendo quizás halcones para avisar de la delincuencia organizada, que ya va la policía, por ejemplo, pero al día de hoy también hay reclutamiento criminal para aquellas personas que son muy brillantes desde la parte profesional. Vamos a suponer un abogado, un contador público, un químico y cuestiones como es un piloto que empiezan entonces a vulnerar también los temas de seguridad. Así es que ese es el impacto que tiene el lavado de dinero, comenzando con la pobreza, la desigualdad y terminando con la violencia. Por mencionarte algunos ejemplos, Andrés. Que son los que deberían de ocuparnos, pero justamente entonces, Carlos, tenemos buenas leyes en teoría, como siempre. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal el gobierno para poder hacer este combate al lavado de dinero de una manera más efectiva? Claro, bueno, como bien lo comentas, en papel estamos excelentemente bien. De hecho, México ha salido con una calificación buena ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Sin embargo, también lo que está faltando en este momento es que se castigue. Los castigos que contempla el Código Penal Federal no están todavía siendo palpables para nadie, de tal suerte que el 16 de julio de este 2025 se tuvo una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que mejor se le conoce como Ley Antilavado, y resulta que ¿por qué? La pregunta es ¿por qué salió? No sale por otra cuestión, sino porque viene la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, donde el Gafi va a evaluar a México, ¿y qué crees? ¿Qué crees, Andrés? México quiere salir bien evaluado. El gobierno federal tiene todos los elementos y pues bueno, ahí les va para que vean que sí estamos trabajando y esta es una muestra fehaciente con la cual no se va a poder refutar porque ya está incluso publicada en el Diario Oficial de la Federación desde julio y entonces esto hace de que ya se están activando los mecanismos como para poder volver a salir bien evaluados en el Grupo de Acción Financiera Internacional y ante el mundo, Andrés. Así es que es preocupante que todavía no se tengan los indicadores que nosotros esperamos como ciudadanos. Sin embargo, ya hay un buen avance y esto también habría que decirlo. No solo es tarea del gobierno, sino que también de la sociedad, porque luego también hablamos de un gobierno corrupto, pero también hay ciudadanos corruptos. La corrupción apunta para ambos lados. Hemos visto, y tú planteabas hace rato el tema de las empresas, los contratos de obra pública. ¿Cuántas empresas también no dan el famoso moche, la mordida, la corrupción? Entonces, hay convenciones, por ejemplo, contra la corrupción, en donde dice que la corrupción se da por ambos lados, justamente tanto el que pide como el que ofrece. Así es que, básicamente, la respuesta ahí está, Andrés, es un mundo de variables que podemos atender, pero como ciudadanos podemos aportar desde nuestro lado como ciudadano de a pie.
Sin lugar a dudas, y el tema de la extorsión está íntimamente ligado al tema del lavado de dinero. Carlos Méndez, consultor en prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Te agradezco mucho esta clarísima explicación que nos da sobre un tema tan complejo aquí en Expediente CMN de Mega Noticias. Pero te pido que nos regales unos segunditos más para hacerte una última ronda de preguntas, si te parece. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a De Bote Pronto. La dinámica, Carlos, de esta sección que se llama De Bote Pronto es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea y tú me la resumes en una sola palabra. ¿Te parece? Es como jugar al diccionario invertido. Ok. Dale, vamos a jugar. Vamos a la pregunta número 1. ¿Cómo defines, Carlos, esta idea de que el gobierno dice que se entera de todo? Teléfono descompuesto. Muy bien. Vamos a la número 2. ¿Cómo llamamos esta condición del sistema financiero mexicano ante el lavado de activos? La mañanera. La mañanera, fabuloso. Vamos a la número 3. ¿Cómo llamamos ahora esto que dicen la coordinación entre gobierno y banca para combatir el lavado de dinero? Híjole, esta sí está más complicada. El juego. El juego, muy bien. Vamos a la cuarta y última. ¿Te parece, Carlos? ¿Cómo llamas a esta estrategia no oficial de voltear para otro lado con unos, pero mover todo el aparato de inteligencia contra otros? Ceguera voluntaria. Perfectísimo. Carlos, te agradezco muchísimo por esta conversación con el auditorio de Expedientes. Yo espero que podamos platicar más adelante en una emisión más. Gracias, Andrés. Un abrazo. Que estén bien. Un abrazo para ti y seguramente lo vamos a volver a invitar porque es un tema muy delicado. Mientras tanto, ¿qué les parece? Si vamos rápidamente a una pausa y seguimos aquí en Expedientes CMN a través de toda la cadena de Mega Noticias. Seguimos hablando de estos temas tan complejos, lavado de dinero, extorsión, y es que permanentemente el gobierno federal insiste en presumir la baja de delitos de alto impacto, aunque reconoce que no ha podido con la extorsión, un delito que también como el lavado de dinero tiene muchas facetas e involucra al crimen organizado, pero también a quienes trabajan en diversas áreas del gobierno.
México vive una nueva realidad marcada por el miedo y el caos económico. El mapa del cobro de piso. Este sistema de extorsión presente ya en 22 estados obliga a comerciantes, transportistas y productores a pagar entre 500 pesos semanales y 50,000 al mes para que no quemen su negocio, no agredan a su familia o para que no los maten. Provoca que la inflación aumente estrictamente por intervención del crimen organizado en 2%. En Chihuahua, el cártel de Sinaloa impone cuotas de hasta 20,000 pesos mensuales. En Guerrero, los Ardillos y otros grupos tienen secuestrado el comercio, desde tortillerías hasta mercados. En Guadalajara, el cártel Jalisco cobra entre 3,000 y 20,000 pesos. En Michoacán, aguacateros, limoneros, comerciantes, incluso profesores pagan a la familia michoacana. En Ciudad de México, tianguistas entregan entre 300 y 25,000 pesos, extorsionados por grupos que se disfrazan de sindicatos, muchos de estos ligados a la Unión Tepito. En Sinaloa, los tomateros, en Campeche, los pescadores, en Chiapas, los madereros y en Guanajuato, comerciantes también son blanco. En Cancún, en la habitación del hotel de esta zona turística, ya tiene imputado 500 pesos. Su consumación solo se explica por el fracaso del Estado, que no tiene control de todo el territorio y no sanciona a los responsables. El sexenio pasado el delito se negaba. Hoy la presidenta lo reconoce y propone convertirlo en un delito grave. Pues si no pagaban, empezaban a amenazar. El pago era aproximadamente 10,000 pesos por cada uno. Cuando empezaron a dejar de hacer estos pagos, mataron a 2, por lo menos, en el mercado Tomás Esteves. 97% de las víctimas no denuncia, pero no hay una estrategia nacional, solo reacciones ante casos emblemáticos. El asesinato, por ejemplo, de un taxista en Cancún nos da el indicador que detrás de ese asesinato hay cuando menos 100 personas que están sufriendo el delito de extorsión. El cobro de piso ya no es un delito aislado, es un sistema de terror que se extiende por el país con violencia, impunidad y silencio. Mega Noticias, Abel Martínez. Puedes ver que México es un país sometido a la extorsión prácticamente cada hora se comete una extorsión en México, eso sin considerar precisamente la cifra negra de los casos que nunca se denuncian. La extorsión ya no solo viene del narco. El operativo Enjambre en el Estado de México destapó una red de corrupción institucional. Alcaldes, policías y funcionarios coludidos con grupos criminales como la familia michoacana y el cártel Jalisco para extorsionar, secuestrar e incluso asesinar a quienes debían proteger. Todos los ciudadanos decían con toda claridad que había una colusión entre los jefes policíacos y el crimen organizado. La red operaba en 16 municipios. Ya hay 59 autoridades detenidas. Destacan 2 alcaldes en funciones, María Elena N. de Amanalco y Pedro Luis N. de Santo Tomás de los Plátanos. También 2 exalcaldes, Ari Patrick de Almoloya de Alquiciras y María del Rosario de Santo Tomás de los Plátanos. Todos enfrentan cargos por extorsión, secuestro y homicidio. Aunque la mayoría fue vinculado a proceso, aún no hay sentencias. Tampoco se ha revelado información que comprometa a la actual gobernadora ni a exgobernadores, pese a que estos hechos ocurrieron bajo sus gestiones. Y lo más grave, los líderes criminales siguen libres. Pues resulta que no se agarra a ningún delincuente, ni de delincuente ordinario ni de delincuencia organizada. Expertos advierten que esta es solo la punta del iceberg. Casos similares se denuncian en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Morelos, donde policías, fiscales y alcaldes han sido señalados por desapariciones forzadas, colusión con el narco y extorsiones. En Morelos, incluso el exgobernador Cuauhtémoc Blanco y alcaldes han sido fotografiados con líderes criminales. Lo que a México le falta en este terreno particular es un Servicio Nacional de Contrainteligencia, quienes hacen esa labor de mirar hacia el interior e identificar si hay personas que representan una amenaza para la seguridad de sus habitantes. Las instituciones del Estado mexicano enfrentan un desafío clave: desmantelar la protección oficial al crimen y demostrar que esto no es solo un golpe mediático. El mayor reto está en el sistema de justicia. Si hubo delitos, que haya sentencias. Mega Noticias, Abel Martínez. Ninguna entidad se libra de la extorsión
Y hay casos muy particulares, porque, por ejemplo, pese a que enfrenta niveles históricos de pobreza, Oaxaca no se libra de los extorsionadores y solo en la última década el número de casos aumentó 150%. Como un cáncer, la extorsión se ha implantado en México y no deja de crecer. Desde 2022 las denuncias aumentaron y cada año se registran más de 10,000. En 2024 cada día se presentaron 28, más de una por hora. En lo que va de 2025 suman 2,792, un promedio de 30 por día. Pero estas cifras oficiales apenas rozan la superficie. El INEGI advierte que solo 3 de cada 100 casos se denuncian. Eso significa que en realidad podrían haberse cometido más de 93,000 extorsiones en el primer trimestre de este año, más de 1,000 cada día. Las formas son diversas: cobro de piso, extorsión digital, empresarial y la más común, la telefónica. No, deja, mija, porfa. Entonces escúchame muy bien. ¿Cuánto dinero tienes a la mano para que te la regrese rápidamente? Las instituciones del Estado mexicano enfrentan un desafío clave: desmantelar la protección oficial al crimen y demostrar que esto no es solo un golpe mediático. El mayor reto está en el sistema de justicia. Si hubo delitos, que haya sentencias. Hay que modificar las leyes, facilitar la parte de la denuncia, realmente hacer que se pueda denunciar. Expertos advierten que el gran reto está en un gobierno que no logra identificar ni desarticular a los grupos de extorsionadores que operan por todo el país y en fiscalías rebasadas que mantienen la impunidad en el 97% de los casos. Por eso, la exigencia es urgente: una fiscalía especializada, porque este delito debe combatirse con la misma fuerza que el secuestro. Sí tendrían que ser unidades especiales de combate, las que de manera independiente y sin estar en contacto con otras áreas del Poder Judicial o de Procuración de Justicia o de Seguridad Pública puedan tomar datos, información de los delitos. La extorsión somete a las víctimas al miedo constante, destruye su tranquilidad y golpea directamente su patrimonio. Esa es la realidad que hoy enfrentan 30 personas cada día en México, calladas, temerosas y solas ante un Estado que no responde. Mega Noticias, Abel Martínez. Y cuando una imagen dice más que 1,000 palabras, estamos viendo el cartón del monero Nicanor, un reconocidísimo monero veracruzano de larga trayectoria. Es más, hace poco le hicieron un homenaje e inauguraron en Jalapa una exposición de sus mejores cartones. Este estaba en esa exposición. Pobre México, dice Nicanor. Ahí vemos cómo el SAT de repente quiere estar cobrando impuestos, pero el cobro de piso pues deja muchas más ganancias a los criminales en todo el país. El pobre México visto con la mirada del monero Nicanor, que nos compartió este maravilloso cartón desde la hermana República de Veracruz, a donde le mandamos un abrazo. No pudo estar aquí presente, pero bueno, no quisimos dejar pasar la oportunidad de presentar su cartón. Véalo usted con calma. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político, estos son los cuentos 50. Y vámonos al número 3. A pocos meses de haber iniciado la actual administración, la presidenta anunció una gran estrategia para enfrentar el delito de extorsión. Bueno, eso dijo. Pero medio año después, ¿qué pasó? Apenas a finales de julio de 2025, el propio Gabinete de Seguridad reconoce que no han podido siquiera contener este delito. De 2019 a 2025, el incremento de casos es de 25%, sin contar la cifra negra de los casos que no se denuncian. Bueno, vamos a los cuentos 50, número 4. Esta estrategia antiextorsión fue presentada, ya saben, con bombo y platillo en la mañanera, y se comprometieron a que habrá coordinación todos los niveles de gobierno, involucrando a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Bueno, pues ¿qué crees? Pues el problema es que la estrategia de extorsión solo considera atacar a aquella que se comete vía telefónica o a través de plataformas digitales. No hay una estrategia concreta para poner fin a esto que llamamos el cobro de piso, y menos a la extorsión uniformada o la que usa gafete de gobierno. Es decir, aquella que comete desde el policía de tránsito o un funcionario que nos pide un moche o un diezmo para otorgar contratos, y esa es la extorsión más ruda, la de veras. Bueno, terminamos expedientes como siempre, pero nos vamos con una breve reflexión.
El lavado de dinero le cuesta miles de millones de pesos a la economía mexicana. Recursos productos de actividades delictivas que se mueven a la vista de la autoridad, siempre a través de una simple transferencia en una tienda de conveniencia o en la compra de propiedades, y quieren volver lo legal lo que es ilegal. En este camino de lavado, la extorsión juega un papel fundamental porque esos recursos le quitan dinero a las personas de sus bolsillos y a una cuenta bancaria, pues no sabemos a dónde les va a parar. No tenemos tecnología suficiente para impedir las extorsiones telefónicas y digitales, y muchas de ellas se siguen cometiendo desde el interior de los penales, lo que no sería posible sin la complicidad de autoridades. Y la denuncia sigue siendo la única herramienta que tenemos, aunque sigamos desconfiando de las autoridades. Bueno, hasta aquí llegamos a esta emisión de Expedientes MN. Gracias por el favor de tu compañía. Gracias a Héctor Jiménez y a este gran equipo de producción. Yo te espero en una próxima emisión aquí en Expedientes por Mega Noticias.